la última oportunidad. ¿Ven? Y tiene que ver, amado, con un mensaje que hoy en día la iglesia, ¿verdad? Y toda la gente también que de alguna u otra forma ha sido compartida para poder escuchar la salvación de Cristo, pueda comprender y entender que esta es la última oportunidad que tenemos para poder llegar a la presencia del Señor. En la semana, les comento brevemente, tuve un tema de salud fuerte o importante, en el cual tuve un tiempo de reflexión en el sentido de preguntarme a mí mismo si estaba listo para poder llegar con Cristo, si era el momento de la partida. Y eran, ay, pastor, ¿cómo cree? No sé, exagerado. A final de cuentas, yo sé que de Dios permisible todo esto que me sucedió y que me hizo entrar en una reflexión profunda que creo que es lo que la iglesia de Cristo debe de entrar, ¿verdad? Nadie sabemos si el día de mañana vamos a amanecer, ¿verdad? Nadie sabemos, es más, si el día de hoy vamos a terminar en cama acostados, ¿verdad? Para descansar. Y a final de cuentas, amado, el tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Y hoy quiero compartirles acerca de esta preparación, ¿no? La pregunta es si estamos listos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que el hombre, ¿verdad? Muere una sola vez y después viene un juicio, ¿verdad? O juicios. Y a partir de esto, amado, tenemos que entender que una vez que nosotros partimos, ¿verdad? Se nos espera un destino, ¿verdad? Ya sea porque partamos porque llega Cristo antes, o porque partamos porque nos tocó terminar nuestro ciclo biológico. Amén. Pero de cualquiera de las dos formas, amado hermano, la única oportunidad que tenemos para poder elegir el lugar de nuestro destino es ahora. ¿Amén? Y en esto se centra la conferencia el día de hoy. En el Evangelio de Mateo, el profeta que Jesús le mencionó, el profeta más grande que había existido, que es Juan el Bautista, habla, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y vamos a ver este mensaje central que tiene que ver con la preparación. Dile a tu hermano, prepárate, ¿verdad? Y Juan el Bautista vino a decir en medio de un pueblo religioso, en medio de un pueblo que conocía la Torá, la palabra de Dios, en un pueblo que se decía a sí mismo creyente de Dios, vino a dar un mensaje central y fue prepárate, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque decía Juan el Bautista, porque el reino de Dios, es decir, el Mesías, el Salvador, Dios mismo está a punto de llegar, ¿verdad? Y este mensaje es exactamente el mismo mensaje que hoy la iglesia, la verdadera iglesia que está en el mundo, debemos estar compartiendo con mayor insistencia, ¿verdad? Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de preparación, es un mensaje, amado hermano, de autoconcientización, ¿verdad? Que debemos considerar para poder contestar a final de cuentas si estamos listos. ¿Ven? Entonces, Mateo 3, voy a leerlo desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestres. Y se leía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén.
Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó, a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Y fíjate que Juan el Bautista, ¿verdad?, dirigía un mensaje central de parte de Dios. Es preparar, ¿verdad? Preparar tu vida, preparar tu condición, sus sendas, quiere decir su caminar, su día a día, ¿verdad? Y llama la atención que uno de los grupos de la gente que se acercaba eran estudiosos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando digo estudiosos, amado hermano, con todo respeto, comparado con la iglesia de Cristo, en verdad sí hay un nivel de estudio muy superior de ellos a muchos de los que se dicen cristianos, ¿verdad? Son gente que en verdad no lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, reflexiona la palabra de Dios, ¿verdad? Estas personas tienen como hábito al día de hoy, ¿verdad? Están literalmente desde temprano hasta en la noche estudiando y preparándose en la palabra de Dios. Le dedican incluso un día completo a una reunión, para ellos es el Shabbat, ¿verdad? Para poder reunirse en oración, ¿verdad? Para poder seguir meditando y reflexionando la palabra de Dios. O sea, para este grupo de gente, la palabra de Dios no era un estigma de poder decir: soy cristiano, tengo mi Biblia, a lo mejor tengo 2, tengo 3, tengo 10. Realmente conozco la palabra de Dios, ¿verdad? Reflexiono en la palabra de Dios. Y esto nos habla, amado hermano, que no mucho conocimiento nos hace estar listos para partir, ¿verdad? No el hecho que seamos demasiado teólogos, ¿verdad?, demasiado eruditos en la palabra de Dios, ¿verdad?, nos hace estar listos. Es hermoso y es precioso los que hemos tenido tiempos de estudiar la palabra de Dios. Es demasiado enriquecedora estudiar la palabra de Dios. Te da un extracto cultural, ¿verdad? Te da una cosmovisión muy diferente, una perspectiva muy diferente a la que puede tener la mayoría de la gente. Sin embargo, Juan el Bautista a este grupo en particular, les dijo hipócritas, ¿verdad? Y déjame decirte, amado hermano, que hoy estamos viviendo una iglesia hipócrita. Hoy estamos viviendo una iglesia que se dice cristiana, pero que no obtiene el fruto de lo que habla precisamente el profeta Juan. Y este fruto es un fruto de obras que en verdad muestran algo que es vital para Dios, es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio, ¿verdad? Frutos que muestren un cambio real en tu forma de vivir, en tu forma de conducirte, en tu forma de pensar, en tu forma de tomar decisiones y acciones. El fruto del arrepentimiento debe ser un cambio, ¿verdad? Y esto, amado hermano, era lo que no encontraba el profeta Juan sobre los grupos religiosos del judaísmo. No veía cambios, ¿verdad? Veía mucho ostentosidad respecto al conocimiento y al credo. Y hoy vemos cantidad de ministros, de pastores, de cristianos que ostentan mucha espiritualidad, que ostentan mucho conocimiento, que ostentan mucho amor por Dios,
pero que desafortunadamente, amado hermano, no se les ve a ellos fruto. ¿De qué? De un cambio genuino en la forma de vivir, ¿verdad? Y esto, amado hermano, ahí hay un celular que ahí se me ayuda, no sé si de allá atrás, aquí es. Bueno, esto es un cambio, amado, que la palabra de Dios nos insta a hacer o llevar a cabo para estar listos, ¿verdad? Para poder estar en el momento indicado cuando el Señor nos llame. Quiero a partir de aquí empezar a profundizar en Apocalipsis 20, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis 20. Y la Biblia nos dice así. ¿Verdad? Apocalipsis 21 dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Déjenme hacer una pausa aquí para irlo desmenuzando, ¿verdad? Está hablando ya en el momento de que este mundo, ¿verdad?, dejó de existir, ¿verdad? Mateo 24 podemos examinar la escritura de todo lo que estamos ya viviendo, no lo que va a venir, lo que ya estamos viviendo, ¿verdad? ¿En qué va a concluir esto? Y aquí, amado hermano, habla de que la gente, ¿verdad?, va prácticamente a morir, ¿verdad? Y esta gente que muere, amado hermano, aquí habla de un grupo de gente que fueron todavía los últimos, dile, la última remesa. Es triste, pero es verdad que mucha gente, es muy triste, pero podría atreverme a decir la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los cristianos actuales, vuélvense a ver, la mayoría no se van con Cristo. O sea, ahora que venga nuestro Señor Jesucristo en el rapto, dice la palabra de Dios, que amplia y ancha es la puerta que entra ¿a dónde? Pero angosta y muy pequeña, ¿verdad? Enseñamos hace 15 días en el seminario, se necesita esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo para poder entrar en esa puerta tan chiquita para la salvación. Ya estuvimos viendo que Juan vino a preparar a la gente y decir, oye, qué bueno que conozcas la Escritura, pero ahora esa Escritura debe producir en tu corazón obras, ¿verdad? Acciones, conductas, que muestren que en verdad tú eres un cristiano, que muestren que en verdad tú amas a Dios, que muestren que en verdad, tú has nacido de nuevo para Dios. Sin embargo, en esta parte de Apocalipsis 20, vemos que este primer grupo fueron personas que se quedaron, ¿verdad? Dice que fueron gente que fueron seguramente instruidos, ¿verdad? Porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Dice, y vi a las almas de los decapitados. O sea, de entrada no tenían cabeza, sus cuerpos, pero eran sus almas las que estaba viendo, ¿verdad? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quién puede, amado hermano, ¿verdad?, dar un testimonio de Cristo, compartir el Evangelio y de la palabra de Dios, si no es que no recibieron, ¿verdad?, antes la doctrina cristiana,
si antes no fueron instruidos en la palabra de Dios, si antes no fueron congregantes en alguna iglesia en la palabra de Dios. Hemos visto mucha gente, ¿verdad? Ha habido mucha gente. Sin embargo, esta gente se queda. Esta gente no se fue en el rapto. Esta gente se quedó. Tan se quedó porque dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y aguas, y no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 100 años, 1000 años. Es decir, fue gente que estuvo en la persecución. Una vez que la iglesia se va con Cristo, comienza la gran tribulación. Y esta gran tribulación de la cual hemos hablado ya antes, es una persecución. Ahorita en Chiapas, actualmente hay una persecución espantosa de hermanos cristianos. Y hace como un mes les mandé a la iglesia varios mensajes en varias partes del mundo. Hay una persecución de la gente, ¿verdad? Que damos testimonio de Cristo. Pero no se compara, amado hermano, a la gran tribulación. Dime conmigo, gran tribulación que viene. Esa gran tribulación no va a tener tregua, ¿verdad? Para los grupos sociales que se dicen cristianos y se quedaron. Entonces, imagínate tú, una vez que muchos de los que conociste como hermanos en la fe ya no están, ¿no? A lo mejor muchos sí, pero muchos ya no están. Y entonces te dirás, híjole, a ver, háblale al pastor a ver si él está o no está. Háblale a Leti, háblale a Daniel, háblale a Marta, háblale a Charlie, háblale a José Manuel, háblales. ¿Sí o no? Algunos estarán y algunos no estarán. Los que no están, que son los que a final de cuentas habla aquí Apocalipsis 20, los que están, que son los que habla, es decir, los que se quedaron, dile, los que se quedaron, van a vivir persecución. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Bueno, a final de cuentas ya te diste cuenta que todo lo que se había enseñado y lo que habías aprendido durante años, dile a tu hermano, ya oíste durante años. Pero di de verdad, durante años. Así como los saduceos y fariseos. Durante años, lo que aprendimos durante años, no fue suficiente. Nos quedamos. Y entonces, al saber que otros sí se fueron, podrás comprobar, dile, comprobarás que Cristo sí vino por su iglesia. Y entonces tendrás que tomar una decisión y decir, oye, esto no era una fábula, esto no era una mentira, esto no era una falacia, ¿verdad? Esto fue real. Y entonces podrás decidir solamente si irte a seguir viviendo como hasta hoy, participando del mundo, porque tanto primera carta de Juan, segunda y tercera, habla claramente de la enemistad del cristiano con el mundo actual. Y entonces puedes seguir viviendo del mundo en el cual todos tus objetivos personales se centran en el mundo actual. Estoy hablando académicamente hablando, económicamente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, vivencialmente hablando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ahí donde permanecemos más tiempo, dile a tu hermano, no nos engañemos, ahí donde estemos más tiempo, ahí está nuestro corazón. Entonces no sé dónde está tu corazón y tu mente y dónde permanece más tiempo, ¿a qué le dedicas tanto tiempo de pensar, de accionar, de estar? Bueno, ahí donde estás más tiempo, ahí perteneces, ¿verdad? Si no estás más tiempo meditando y reflexionando en el Señor, en su palabra, en la iglesia, en lo que viene, en lo que hay que hacer, en lo que hay que dejar de hacer. Es decir, si no estamos más tiempo en eso, lo más seguro es que tu corazón no pertenezca a Cristo. Y si es así, entonces en ese momento
va a venir una reflexión definitiva. Va a decir, oye, y nada más la reflexión te va a llevar a dos decisiones. O te sigues en este mundo, te vas a tu trabajo, a tu escuela, a tus deseos, a tus ligues, a lo que quieras, a tus viajes, a lo que quieras. Y para que estés participando dentro de ello, cuando llegues al trabajo, ¿qué quieres decir? Dame la mano. Ahora te vamos a pagar a través de un código digital y te tengo que ponértelo. Desaparecen las tarjetas, desaparecen las plataformas, todo es digital. Cada persona va a tener un registro. Y dice la Biblia que ya sea en tu mano o en tu frente. Sin ese registro no puedes cobrar. Sin ese registro no puedes comprar absolutamente nada. Pero ese registro está ordenado por el anticristo. Y de no ser así, entonces quiere decir que tu corazón estará tan golpeado, estará tan reflexivo, estará entrando en el primer proceso que debió haber sido tiempo atrás, pero que en ese momento lo está haciendo en una condición de un deseo de cambiar. Se llama arrepentimiento. Y en ese momento, probablemente para los que deciden no marcarse, entonces solamente para ellos se buscarán reunir. Y ya no se van a quejar si es a las 11 de la mañana, o si es el día 15 de septiembre, que es domingo, y que tengo que estar a las 11 de la mañana aquí, o si es el 24, o si llovió ese día, o si tembló ese día, no te va a impedir absolutamente nada. Ni la hija, ni el hijo, ni una gripa, como la hermana que me volvió a mandar otro mensaje, ¿verdad? La hermana pretextos, ya le vamos a poner. Ahora fue una gripa, y siempre son pretextos en los cuales en ese momento ya no va a haber. Ni tus hijos se van a imponer. ¿Por qué? Porque tu corazón va a ser realmente sacudido. Y lo que va a pasar con los que se reúnan es que efectivamente van a ser muy perseguidos, al grado de que tienen, porque lo dice la Biblia, amenaza de muerte. ¿Y cuál va a ser la sentencia de esa gente que no se quiso marcar? Por permanecer en Cristo. ¿Verdad? Como en los tiempos del siglo XV, XVI, ¿verdad? La guillotina ahí, no sé, tendrán que ser decapitados. Y ese va a ser el precio. Pero esa será la última. Dile, la última de las últimas oportunidad para poder decir, en verdad mi corazón pertenece a Cristo. ¿A cambio de qué? No me importaría la vida. O sea, tan es así que es un fruto. Dile a tu hermano, esta es una muestra de un fruto que en verdad tu corazón pertenece a Cristo. Es decir, al día de hoy no tenemos tanta presión. Digo, la presión que es no viene del pastor, ya te va a hablar. Va a decirte que esto. Y el pastor ya te va a bajar. Ya el pastor ya va a hacer esto. Es más, ya si no vienes, pues no hay problema, hombre. Ahí después te metes otras predicas en internet, con tanto mentiroso que hay como pastores hablando puras fábulas y mentiras. Te vas a la iglesia de la esquina de tu casa, que también así hay muchos, no importa qué doctrina tengan, ni qué simiente tengan, ni qué intención tengan. Pero pues ahí estás bien. A final de cuentas, amado, el que va a enfrentar la decisión de la última oportunidad eres tú. ¿Ah? Ahí no le vas a consultar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. ¿Qué hacemos? Va a ser tu decisión. Y estas personas que hablan, efectivamente fueron rescatadas, ¿sí? Fueron el último rescate. Pero que los últimos minutos u horas que pasaron en esta tierra fueron de gran angustia. De una gran... Olvídate de regresar a tu casa a esconderte, amado, iba a estar habitada por otros. El que se piensa a llegar y me encierro en mi casa, cierro ventanas y todo. No, mi amado, pues van a saber que ahí tú leías la palabra y dice la palabra de Dios que los más cercanos son los que te van a delatar. Te decirá, mi hermana es la que estudiaba la Biblia, mi papá era el fanático, el vecino de enfrente es el que compartía. Esos son los que te van a entregar.
entonces tu lugar de origen no va a ser opción. Y finalmente, porque dice la Biblia, nadie te va a salvar de la decapitación. Porque si no, pues entonces no estarías mencionando este grupo de gente que se quedó. O sea, no va a haber opción. Te vayas a las montañas, ahí te van a apresar. Y por lo tanto te van a decapitar. ¿Por qué? Pues que gracias a Dios, todo lo que aprendiste hasta ese momento a lo mejor te va a hacer sentido hasta entonces. Pero hasta entonces. Ahora, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Estamos listos? ¿Hoy estamos listos? No la semana que entra, ni dentro de 15 días, ni un mes, ni el año que entra, o 5 años hay en lo que cumples la edad del bono del bienestar. No, amado, hoy, dile a tu hermano, hoy estás listo. O sea, a mí me hace una pregunta muy reflexiva, con una presión disparadísima, con ¿cómo decía el diagnóstico de alto riesgo de infarto, ¿verdad? Con un alto riesgo de infarto, con antecedentes lineales. Y yo le pregunté a Dios, ¿estoy listo? Ahí mis credenciales, es decir, llevo 25 años compartiendo otros tantos, evangelizando. La pregunta no era esa. La pregunta era, ¿estás listo? Si te das cuenta que es una pregunta muy personal, que no compartes con nadie, porque es nada más para ti. Ya no le puedes pedir consejo a nadie, ni preguntarle a nadie, sino es algo que solamente tú, y solamente yo. Nada más. Tengo que contestar si estoy listo. El tiempo ya llegó, amados. Ya el predicarles Mateo 24, la última semana de Daniel 9, ya no. Mira, tu hermano, eso ya se compartió. No sé si unos meses o unos años, pero ya pasó. Hoy, Israel está en guerra. Está rodeado de varios enemigos. ¿Sí se han visto que varios enemigos? A Irán por un lado, ¿va? A Líbano ya por el otro, Turquía planeando aquí, Magog también ya avanzando, el Éufrates seco, y dice que cuando Israel sea asediado, ¿qué va a pasar? ¿O no lo dice? Los que han leído un poquito, ¿sí o no? Entonces, estamos en momentos. Estamos en instantes. Yo no puedo decirte que mañana, pero no te puedo decir que 10 años más. El tema es si estamos listos hoy. Y si no estás listo hoy, ¿qué esperas para estar? Porque esa fue después mi segundo cuestionamiento. Yo sí, bueno, si no estoy listo, ¿qué espero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién le dice gloria a Dios? Fíjate bien. Después seguimos Apocalipsis 20, ahora versículo 5, del grupo, de otro grupo de gente. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Este grupo de gente, ¿quiénes fueron? Los que se fueron con el Señor. ¿Quiénes fueron? No primero, porque hay muchos que se mueren y no están con el Señor. Ya lo vamos a ver adelante. Estos fueron los que a lo mejor ya se habían muerto, pero sí estaban con el Señor, o los que se quedaron en nuestro tiempo, ¿verdad? Los que se quedaron en nuestro tiempo y se fueron en el rapto. Esos son. Porque además dice la palabra de Dios que se le está dando un puesto. ¿Qué van a hacer? O sea, van a ser gente que va a estar enseñando, gente que está compartiendo, que va a estar hablando del Señor, gente que no es ignorante, gente que ya tiene, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús. Estos son los que habla la palabra de Dios y dice que serán bienaventurados, ¿verdad? Ya tu hermano, bienaventurados. Porque más adelante vas a ver el otro grupo de gente. Ese grupo de gente son los que se quedan, que no les importó absolutamente nada, se marcaron, ¿y qué crees? Se van a alistar a las tropas del orden mundial para enfrentar a Cristo. Podrá ser que esté tu papá o tu mamá o tus hermanos o tus amigos o tus primos o tus vecinos, pero formarán parte de ese ejército. Dice la Biblia. Cuando se cumplan 1000 años, Satanás será suelto. Bueno, eso lo vamos a pasar aquí adelantito. Vamos allá adelantito, por favor. Y vamos a ver en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ahora sí, a los muertos, dile a tu hermano, a todos, a los grandes y a los pequeños, ¿verdad? Esto habla de la importancia que tuvieron. Me dicen, ¿los pequeños son los bebés? No, mi hermano. Los pequeños son los que jerárquicamente en este mundo, ¿verdad?, fueron pequeños. Fue gente simple, normal. ¿Y los grandes quiénes son? Pues los que fueron de renombre, ¿va? Probablemente Adolfo Hitler. ¿Sí? Entre otros. ¿Estamos? ¿Y estaban qué? Estaban de pie ante Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron abiertos, ¿qué? Unos libros. ¿Te imaginas? La Biblia. A lo mejor has visto en el caballete cuando, antes que manejábamos más las generaciones que estudiábamos en los libros, tenías los libros ordenados y tenías ponía por títulos, ¿o no? Identificas el libro que querías leer. Imagínate esos libros, pero cada libro va a tener el nombre de cada persona. ¿Ah? Hasta el libro de Leti, de César, de Roque, de Fer, de José Luis, de Inés, de Fernando, de Leonel, de Juan. Y dice la Biblia que van a ser abiertos esos libros, el cual, entre otros, se abre el libro de la vida y fueron juzgados los muertos. ¿Sí se dan cuenta que dice los muertos, amado? ¿No dice los vivos? ¿Por qué no dice los vivos? Y porque resucitamos. Y ya no estamos muertos, estamos vivos. Pero aquí habla de quiénes. De los muertos. De los que no quieren nada con Dios. De los que están enojados con Dios. De los que están muertos para Dios. Los judíos le llaman goy. De los ajenos a Dios. ¿Ustedes conocen gente ajena a Dios, cercanos a ustedes? Esos son los muertos. ¿Y qué va a pasar con los muertos? Fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros, ¿según qué? ¿Sí te das cuenta que ahí no dice si creen en Cristo o no?
Van a ser juzgados según qué. Por aquellos que preguntan, ay, o sea, que si no conozco a Cristo, ya. Pero pues ese es el camino rápido y sin escalas. Pero como Dios es justo, y tú fuiste gnóstico, ateo, falso religioso, o como sea, o muy religioso, o falso cristiano, dice que entonces ya Dios no va a tomar en cuenta tu falsa fe. ¿Sí te das cuenta? Porque en el Evangelio nos dice que nosotros somos unidos en qué, hombres de qué, de fe. Pero aquí como ellos no lo tuvieron, entonces pues la fe la hace a un lado y se centra en qué, en las obras. ¿Va? ¿Cómo son las obras de la gente que te rodean que no quieren nada de Dios? No, pues no sé, a lo mejor uno dice, son re buenos. Entonces, bueno, ya lo vamos a santificar, vamos a canonizar. Algunos pensarán así. Tan es así que yo veo que cuando se mueren les ponen veladoras por años. Y altares, ¿no has visto? Así se creen en la película de Coco, así. Como si han sido muy buenos. Una cosa es tener un recuerdo y otra cosa es idealizar, ¿verdad? Pero esta gente sí es clara y aquí dice, van a ser juzgados según qué. ¿Según qué? ¿Qué es la obra? ¿A qué se refiere? Pues la forma en que se condujeron. Ahí no va a haber un borrón de decir, ay, pero sí se arrepintió y mira, Jesús le perdonó. Es decir, pues él actúa así. Es más, ahí va a entrar el criterio de Dios que dicen, me compenso. He sido bien gacho, pero he sido bueno. Ha ido a cruzar la calle a las viejitas, doy dinero a los pobres, y a final de cuentas esto va a ser un balance y van a ser juzgados según sus obras. Y dice, de cada uno de ellos, ¿va? Y ahí mismo, una vez que pasa eso, bueno, pues ya la muerte y el lugar donde estaban los muertos, que es el Hades, serán lanzadas al lago de fuego, ¿verdad? Y esta muerte segunda, dice que de los que salieron de ese juicio, ¿verdad? Está hablando de los anteriores. Dice, y el que no se halló, ¿quién no se halló? Pues el que no la libró, ¿verdad? El que según sus obras pues no apareció en el libro. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dice que fueron lanzados, ¿a dónde? Entonces ya ves que la Biblia se habla del infierno. Para los que creen que el infierno es aquí, con los testigos de Jehová. ¿Qué pasará con esa gente? Volverán a morir por segunda vez. Y sus almas estarán en el infierno para la eternidad. Qué duro, amado. O sea, yo veo eso y digo, no sé si a ti no te da temor o lo tomes a la ligera o sea tan más peso la vida actual que es efímera a lo que está escrito en la Biblia que va a pasar. Y los que hemos estudiado más la Biblia vemos que han pasado cosas, todo lo que dice la Biblia hasta ahorita, ¿o no? Y el que tenga duda, véngase un sábado. Todo ha pasado. Y esto va a pasar. Yo te voy a hacer una pregunta más. Uno de los frutos primarios del cristianismo, escucha esto, el fruto primario del cristianismo, el primario, el decir, el Espíritu Santo está ahí. El primero, la primer muestra de que en verdad tú te vas con Cristo, la primer muestra de que tú perteneces al grupo de Cristo, se llama amor. No fe, es secundario. El primario se llama amor. Ahora, déjame hacerte un espacio. Ya hemos hablado del amor. ¿Amas a la gente? O sea, la gente que te rodea, no por lo que puedas sacar de ellos, o por el lazo consanguíneo que tienes, sino por amor. ¿Qué amor es? Date cuenta que esto va a suceder.
¿Qué no sería bueno a quien sea, al que Dios te ponga enfrente, al que Dios te dé la oportunidad, poderle hablar del plan de salvación? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo por parte de ti? Porque son preguntas muy reflexivas, amado. ¿A cuántas personas han recibido un amor genuino? ¿Sabes que el amor genuino que nosotros le damos a otra persona, un verdadero amor, no es el de mamá, hijo, y ay, mi hijo, te quiero mucho, haz lo que se te pegue la gana? No. El amor verdadero es que sin importar la situación de esa persona, si está enfermo, si no tiene dinero, si no tiene trabajo, no importa. El verdadero amor se centra en dar un mensaje lo más exacto, amoroso, convincente, poderosamente posible para que esa persona tenga una oportunidad para conocer a Cristo. Y para eso se necesita amor. Amor para prepararnos. Por ejemplo, cuando empiezas a tratar a la gente y dices, híjole, ¿cómo le llego a este cuate? O sea, ¿cómo le hago? Porque cada persona es diferente. ¿En qué contexto lo tomo? Es como predisponerte, ¿verdad? Decir, no quiero que se cierre porque me sienta religioso, no quiero pero tengo que ser muy exacto. Y mi energía, mi objetivo está en ser exacto, avalado por Dios para decirle. Oye, ¿y si eso pone en riesgo, si es tu amigo, tu hermano, tu tío, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, de que se acaba la relación? Que no te importe, si es que hay amor. Ellos no saben, pero tú sí lo sabes. Yo me he preguntado, ¿de qué sirve cuántas gentes han vivido años con sus familiares? Yo digo, ¿de qué sirven 50, 60, 70 años de convivencia con los familiares si van a terminar lanzados al infierno? ¿De qué sirve pasar buenos momentos en una cena de Navidad, en un festejo, un cumpleaños? ¿De qué sirve desaprovechar esos momentos cuando nosotros como cristianos sabemos, estamos convencidos, si somos cristianos, de que se van a ir al infierno? Y no es un insulto, ¿eh? No es vete al infierno. En verdad se van al infierno. ¿Qué no vale la pena el riesgo? ¿Qué no vale la pena el esfuerzo? ¿Qué no vale la pena lo que sea? Amados, hoy hay muchas personas que porque son sus hijos los alcahuetean y se dicen cristianos. ¿Cómo ven? Te voy a decir algo, en este mundo es la única oportunidad que tienes de que sean tus hijos, o que sea tu esposo, o tu hermana, o tu hermano, o tu padre, tu madre. En aquel momento no va a haber parentesco alguno. Nada van a ser cristianos o hijos del diablo. Es bíblico. Y la reflexión es esa. ¿Qué no estamos más viviendo para nosotros mismos y desocupados de ellos? Y entonces el amor de Dios no se refleja en mí. ¿No estamos más interesados en tener una convivencia bonita, de mucho becho y abacho, así como los hipócritas? Te amo mucho, a sabiendas que se van a ir al infierno. La Biblia dice, me hice a ellos para ver, ¿no? Es decir, hasta el esfuerzo de simular y decir, bueno, convivo contigo y todo, ¿va? Para ver si ahí tengo la oportunidad de compartirles un mensaje que los lleve a una nueva forma de vivir.
que como ya los veo cansados, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo? Amén. La pregunta del 2:24. ¿Estás listo? Algunos preguntarán todavía, ¿para qué? A los que no vieron, pregúntales, ¿estás listo? Pues, amén.